Buenas tardes. Gracias a todos los colaboradores y familiares que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro webinar hablando sobre lo que debemos saber del COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña Sofía Cavalcanti, quien es el médico especialista de enfermedades infecciosas y tropicales, con más de 6 años de experiencia, consultora en infectología de la Dirección de Salud de Tumbes y asesora en planes de contingencia empresarial COVID-19 para diferentes empresas privadas con certificación en MINSA. Doy pase a Sofía para iniciar la sesión. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a hacer de esta charla algo muy dinámico. Precisamente el título lo dice todo, ¿no? Es justamente todos los puntos importantes que todo peruano actualmente tiene que manejar, mucho más si es que trabaja en una empresa como la de ustedes, ¿no? Y que tenemos la responsabilidad de conocer también, no solo para cuidarnos a nosotros, sino también a nuestra familia. Entonces, muchísimas gracias. Para empezar, les voy a dar una pequeña introducción de la agenda que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a primero tocar la situación actual de las estadísticas, ¿no? De cómo nos está yendo en el Perú en relación al mundo. Vamos a tocar la forma de transmisión para entender el virus y para entender cómo se comporta en el cuerpo cuando infecta a una persona. Es la clave también para entender luego cómo nos debemos cuidar, ¿no? Entender cuándo realmente debemos definir de manera adecuada el concepto de un contacto cercano, ¿no? No un contacto casual, ¿no? Y después vamos a clasificar un poco la enfermedad, cómo nosotros los médicos la clasificamos, cómo así decidimos cuándo debería hospitalizarse o recibir un tratamiento hospitalario, un poco explicarles la población vulnerable, quiénes tienen mayor probabilidad de complicarse o fallecer por COVID-19, qué métodos, herramientas utilizamos los médicos para diagnosticar, cuáles son las medidas de prevención y el tratamiento finalmente que indicamos los médicos, que actualmente es controversial, ¿no? Todavía no hay un tratamiento que a nivel mundial se haya comprobado y que todos estén alineados en que es el medicamento ideal. No lo hay todavía, lo vamos a explicar después, pero ya hay algunas medidas que sí, todos los médicos están de acuerdo en que debemos recomendar a los pacientes infectados por COVID-19. Muy bien, entonces enseguida les voy a presentar un cuadro que nos da como una introducción, la siguiente, que nos da como una introducción general de cómo es que estamos en el Perú en relación al mundo, ¿no? En el Perú, el 18 de agosto, tenemos más de 500.000, es decir, ya pasamos el 500.000 y tenemos 26.800 defunciones. ¿Qué es la tasa de letalidad? La tasa de letalidad es la capacidad que tiene una enfermedad para matar a una persona. ¿Ya? O sea, es el porcentaje de muertos por determinada enfermedad, en este caso COVID-19. En el Perú, 4.8 de letalidad. Comparado al mundo, un poco por encima del promedio mundial, que es más o menos 3.6%, que es lo que maneja el resto de las Américas, mucho menos en el área de Asia, mucho menos en África, que son las regiones que han estado menos golpeadas, pero por ejemplo en Europa vemos que es un 5.7%, ¿no? Muy alto, pero quién sabe, ojalá no, nuestro promedio suba y podamos igualar, ¿no? Al momento, el Perú está quinto a sexto lugar en el mundo de personas infectadas por número de población, ¿no? Siguiente. Aquí entonces señalo la letalidad en el Perú y la letalidad de Europa, que es mucho más alta en promedio ahora, ¿no? La siguiente gráfica es para que ustedes den una idea de cómo es que está la curva. Todo el mundo habla de la curva. ¿Cómo está la curva en el Perú? Efectivamente, en mayo vimos que hubo un pico de infección, muchísimas muertes en mayo, pero ahora en agosto
hemos superado este pico que hubo en mayo y la curva está ascendiendo lamentablemente todavía. En regiones se está viendo que hay una diferenciación, y esto lo vamos a ver después, un análisis regional, pero en el Perú en general esto es lo que está pasando. Sumando la prueba molecular en azul y la prueba rápida en rojo. Esto debería ser al revés. ¿Por qué? Porque la prueba molecular es la que nos dice si el virus está presente o no está presente. En teoría, y a nivel del mundo, lo que se recomienda es justamente saber precozmente cuando una persona está infectada. Y eso lo sabemos por la prueba molecular. Lamentablemente el acceso a la prueba molecular es más limitado y es más caro también, ¿no? Pero esto debería ser al revés, o sea, deberíamos tener más pruebas moleculares. Actualmente el 40% solo de nuestros infectados es por prueba molecular. La siguiente. En esta siguiente gráfica les voy a presentar la siguiente, lo que les mencionaba. ¿Cómo es el Perú en colores? El Perú en colores tenemos que a más rojito es mayor positividad, es decir, el número de casos por el número de muestras. Eso da el porcentaje de positividad. Entonces los rojitos son más casos en relación a las muestras que se han dado, ¿no? Fíjense, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Ajusco, Ayacucho. Actualmente el sur es el más afectado. Ellos todavía tienen una cuarentena regional estricta. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Entonces en otras regiones ya va bajando la coloración porque la positividad va bajando también. Acá arriba van a ver ustedes el número de casos, ¿no? Ya pasamos el 500.000 y lo que les explicaba. PCR es prueba rápida, PCR, perdón, es prueba molecular y prueba rápida, fíjense acá, ¿no? O sea, 416.000 de todos los infectados es por prueba rápida. Lamentablemente, por prueba rápida hacemos un diagnóstico tardío, porque el cuerpo todavía demora algunos días en producir los anticuerpos y ahí lo estamos detectando por prueba rápida. Entonces ya han pasado por lo menos de 7 a 10 días, ese paciente no sabía que tenía el COVID y ya ha estado contagiando. Para control de epidemia, lo mejor es hacer un diagnóstico precoz para aislar, separar a ese infectado y que no siga contagiando, ¿no? La siguiente. Entonces, veamos aquí, ¿no? Entonces, ahora lo que les quiero explicar es, uno, que aprendamos a diferenciar el virus, que se llama SARS-CoV-2, que es un coronavirus de tipo beta, que ha tenido primos hermanos que han dado epidemias, pero no ninguna pandemia. En el 2001, 2002 fue el SARS, habrán escuchado, en 2012 fue el MERS, y ahora el nuevo coronavirus que le han puesto SARS-CoV-2. Ese da la enfermedad de COVID-19. Ustedes van a ver en estas gráficas que el virus se puede quedar en las superficies, que el virus puede salir a través de las macrogotas, o el virus también puede ser cuando nos contactamos cercanamente con una persona que está confirmada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si esta persona no tiene mascarilla, yo tampoco, nos acercamos, al momento de hablar inclusive, no necesariamente estornudar, puede haber un contagio, ¿ya? Entonces, si nosotros estornudamos y nos cogemos la cara, podemos contaminar nuestras manos, ¿no? Y con estas manos contaminadas tocar superficies y dejar el virus en las superficies. Esto es lo que en medicina nosotros llamamos fomites. Los fomites son toda aquella superficie que puede quedarse el virus pegado ahí por algunos días, puede ser 4 o 5 días. En el metal se queda mucho más tiempo, en el plástico menos tiempo, pero dependiendo de la humedad, de la temperatura, de si lo limpiamos o no, se va a quedar menos o más días, ¿no? Acá es importante esta gráfica, ¿por qué? Porque quiero que observen que hay microgotitas y hay macrogotitas. Estas macrogotitas caen y son las que nosotros podemos ver, pero hay unas gotitas que no las podemos ver solamente acá. Este es un campo oscuro, es una foto de campo oscuro, que acá sí podemos ver las microgotitas. Entonces, fíjense la capacidad que tiene una persona de difuminar la cantidad de virus mediante sus secreciones cuando no practica una higiene respiratoria, que es colocándose la mascarilla,
tapándose la nariz con el antebrazo y girando a estornudar a otro lado y no de frente a donde la persona, ¿no? Muy bien. Entonces, la siguiente. Acá entonces veamos que ahora han salido muchos artículos que publican en el tema de la ventilación. La importancia adecuada de la ventilación. Ahora no solamente decimos distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, sino también traten de estar en ambientes ventilados, ambientes al aire libre, ¿ya? Evitar las reuniones en ambientes cerrados, con aire acondicionado, abrir la ventana siempre, ¿no? Y tener actividades al aire libre la mayor parte del tiempo. Fíjense aquí en la gráfica. En la gráfica tenemos a dos personas que están en una habitación, ¿no? Y que están con la ventana cerrada. Esta persona de la izquierda que está infectando está produciendo bastante cantidad de secreciones conteniendo el virus y cuando no hay ventilación, las partículas se quedan flotando inmóviles y caen lentamente. En cambio, cuando hay ventilación, hay una corriente de entrada y salida, ¿no? Y el virus no va a llegar a alcanzar a la persona, ni tampoco se queda flotando arriba. Si no hay una circulación, entonces, por eso, bien importante, que, por ejemplo, si tenemos una persona que está aislada en nuestra casa, ponerla en una habitación ventilada y separada para que los virus puedan circular y salir al ambiente y no poder quedarse en una habitación. Por ejemplo, los ascensores, es un ejemplo muy importante, ¿no? No hay ventilación, todo el tiempo está cerrado. El virus muy probablemente se va a quedar flotando ahí y va a caer muy lentamente, ¿no? Entonces, importante de mencionar. La siguiente, por favor. Lo siguiente que quería explicarles es una gráfica muy bonita de la importancia de por qué dos personas tienen que usar mascarilla. Acá, por ejemplo, el paciente varón de pelo marrón no sabe que está infectado. Sin embargo, él puede usar mascarilla o puede no usar mascarilla. Cuando no usa mascarilla y no hay distanciamiento social, es decir, se acerca a la otra persona, sin mascarilla produce cantidad de virus y se difumina. Entonces es muy alta la probabilidad de que contagie a la persona. Si la otra persona utiliza la mascarilla, pero no está infectada, sí, la protege un poco. Pero fíjense la cantidad de virus que sigue saliendo de la persona que no utiliza mascarilla. Pero cuando utiliza la mascarilla, la mitad de las secreciones se quedan retenidas en la mascarilla. Entonces disminuye la probabilidad de contagiar a la otra persona. Entonces la mascarilla no solamente la debe tener la persona que no está infectada para cuidarse, sino sobre todo los que están con síntomas y sobre todo los que podrían estar contagiados. Cuando las dos personas utilizan la mascarilla, baja mucho más la probabilidad de contagio y fíjense, mucho más cuando están distanciados. Y ya anula la probabilidad de contagio cuando cada uno está en su casa o en habitaciones separadas, sin comunicación, ¿no? Y esto es lo que se llama aislamiento aéreo. Siguiente, por favor. Entonces, lo siguiente que quería explicarles, es la definición de contacto directo o cercano. Esto ya está normado inclusive, ¿ya? Yo arriba les estoy poniendo una definición que es la que yo practico y la que les enseño a mis pacientes. ¿Qué significa? Cuando yo voy a tener que recurrir a avisar a mi doctor que he tenido un contacto cercano. Cuando he estado más de 1 hora con un paciente sospechoso o confirmado, con menos de 2 metros de distancia, ¿no? Sin protección, sin mascarilla, y mucho más cuando es un ambiente cerrado. Ahí yo tengo que decir, uy, tengo que avisar porque puede ser una contagiado, tengo que tomar las medidas, ¿ya? Entonces, ¿dónde más nos encontramos así? En la casa. En la casa, nosotros, en un ambiente intradomiciliario, no usamos mascarilla, nos abrazamos a nuestros familiares, ¿no es cierto? Estamos en ambientes a veces cerrados porque hace frío, ¿no? Cerramos, ¿no? Y eso puede facilitar el contagio, ¿no? Entonces, hay una estadística que dice que de 6 personas, 1 persona se infecta y el resto, 5 que quedan, 3 siempre se infectan. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me llama y me dice, doctor,
Yo digo, con 5 personas, yo estoy infectado, le digo, ok, hay alta probabilidad de que el resto de tu familia también se infecten. Entonces todos tendrían que hacer cuarentena, observar los síntomas también, y de todas maneras tú que ya estás confirmado permaneces aislado, ¿no? Pero el resto de la familia los tengo que observar también porque hay alta probabilidad de que estén contagiados. El Ministerio de Salud ya lanzó la norma 448 y ahí especifica lo que se llama contacto cercano, más o menos igual a la definición que yo utilizo. Yo he aumentado algunas cositas más, pero ellos lo ponen así, ¿no? Una persona con la que está confirmada, una persona con la que he tenido contacto está confirmada, con la que me he relacionado a menos de 1 metro por más de 1 hora sin protección, ¿no? Entonces, esta es la definición. Y para el personal de salud, que trabajamos con personas, por ejemplo, cuidados intensivos, manejamos la vía aérea, el paciente está con su tubito, tocamos, manejamos secreciones, si he tenido una contaminación con esa secreción, definitivamente, y no he tenido el equipo de protección personal adecuado, también estoy en riesgo y es un caso cercano. La siguiente, pues ya vamos ahora, me parece, a la clasificación, ¿no? A cómo nosotros clasificamos, o sea, importante saber, o sea, los médicos siempre decimos, tú tienes un 80% de probabilidades de ser una enfermedad leve o moderada, pero tienes un 15% de ser una enfermedad severa y un 5% de ser una enfermedad crítica. Cuidados intensivos, esto va a ir a más o menos dependiendo de los factores de riesgo que tú tengas como paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños hay mucho más alta probabilidad, inclusive llegando al 90-95%, que sea solo una infección leve. Sin embargo, un ancianito ya cambia los promedios, ¿no? Tiene más de un 20-25% de que sea una enfermedad crítica. La siguiente. Entonces, acá vamos a tocar la principal sintomatología, la siguiente, la principal sintomatología de qué es lo que van a sentir cuando tenemos una enfermedad leve o una enfermedad moderada o una enfermedad severa. La siguiente. Ok, ¿cuándo es? No cambia, pero voy a seguir explicando. A ver, entonces, las personas asintomáticas, ¿no? ¿Qué es lo que se define como asintomático? Asintomático significa que no tiene síntomas. Y que no, si no tiene síntomas, no tiene enfermedad. Si no tiene enfermedad, sí, es una persona sana, efectivamente. Pero eso no quiere decir que no tenga la infección adentro y que no pueda contagiar. Son dos cosas totalmente diferentes. La OMS hace unos meses dijo que los asintomáticos no contagian. Es algo que fue tomado un poco al extremo, porque ya hay descubrimientos y hay muchos artículos que dicen que sí contagian los asintomáticos. Solo que efectivamente tienen mucho menos viabilidad de contagiar, es decir, contagian pocos días, pero sí pueden contagiar. Ahora, con la siguiente gráfica yo les quiero decir la gravedad de la enfermedad, ¿no? La gravedad de la enfermedad es muy importante evaluar, porque mientras más grave sea la enfermedad, más contagia. Y eso se lo voy a explicar después en una gráfica. Pero fíjense que aún son malas las noticias de que tenemos esta enfermedad, ¿no? El 80% a más la recupera sin ninguna secuela. Vence el COVID y no queda con ninguna secuela y queda con inmunidad, al menos temporal, por unos meses, ¿no? La siguiente. Entonces, la siguiente gráfica, esta es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a hacer pensar y nos va a hacer saber cuándo tengo que sospechar que yo tengo COVID. Por ejemplo, los síntomas más comunes que me manifiestan los pacientes son tos, malestar general, dolor de cuerpo. Doctora, siempre me duele todo el cuerpo, como si hubiera hecho ejercicio súper fuerte, se me duele toda la musculatura, los brazos, la espalda, las piernas, todo. Quiero estar en la cama. Eso es malestar general. Una tos seca, como que, doctora, no es una tos con tanta flema, es como si estuviera algo en la garganta ahí que no sale. Es una tos seca. Fiebre también, que puede pasar de 38, llegar a 39. Una ligera congestión nasal, que es diferente, por ejemplo, a la gripe, cuando cae como agüita en la nariz y no para de caer. Ahora te me dice, doctora,
siento como una congestión, como que está la nariz tapada, pero cuando me suena la nariz no sale tanta mucosidad, es como más seco, efectivamente. Y otros síntomas, ¿cuáles? El COVID no solamente da enfermedades, sintomatología respiratoria, sino también da sintomatología digestiva, puede dar diarrea, puede dar falta de apetito, náuseas, vómitos, pero también puede afectar la piel, puede dar como una eruptiva, como ronchas que pican mucho, ampollitas, ¿ya? Entonces también hay que verificar la piel, sobre todo en los niños y adolescentes, ¿ya? Y también manifestaciones neurológicas, doctora, me duele la cabeza horrible como si fuera mi migraña, ¿ok? Cuidado con esos dolores de cabeza, que puede pasar como pseudomigrañas, pero no es eso, no es COVID, ¿ok? Este grupo de pacientes que no tiene mayor complicación pueden alejarse en casa, podemos hacerle el seguimiento a distancia en casa y poderlos tratar con pastillitas o con una terapia para calmar los síntomas, nada más. Sin embargo, en los casos moderados y mucho más, los casos severos que requieren cuidados intensivos, son quienes, por ejemplo, los que producen sensación de falta de aire, ¿no? En medicina le llamamos disnea o dificultad respiratoria, que aumenten las respiraciones por minuto, que normalmente van de 16 a 20 en un adulto, pero pueden pasar las 22 en un adulto. En los niños hay frecuencias respiratorias diferentes, ¿ya? Por eso que al niño no solamente hay que examinarle que respire rápido, sino también los niños de inmediato empiezan a utilizar músculos accesorios para poder respirar. Se les hunde la barriguita, se les hunde las costillitas, se les hunde por encima de las clavículas, empiezan a utilizar la nariz para respirar, entonces esto también es lo que hay que observar, ¿ya? Y la saturación de oxígeno. Hay un aparato muy práctico que se llama saturómetro o pulsioxímetro que mide el nivel de oxígeno a través del pulso. Lo ponen en el dedo, empieza a marcar la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón y marca el nivel de oxígeno, que debería ser más de 95. Cuando es menos de 95, ya ese paciente podría requerir oxígeno y necesitar atención en el hospital. Otros signos, que le baje la presión, obviamente, que tenga confusión, desorientación, mareos, ¿no? Y ya cuando tomamos algunos exámenes auxiliares, como por ejemplo una tomografía, unos rayos X o unos exámenes de sangre, que veamos algún otro parámetro que ese paciente se tiene que quedar hospitalizado. La siguiente. Entonces, esto que les menciono es muy importante porque a raíz de eso salen los llamados signos de alarma, que es necesario que todos los pacientes lo sepan. ¿Por qué? Porque para nosotros autoevaluarnos y aprender a cómo tenemos que definir si es que estamos empeorando gravemente o no, debemos saber los signos de alarma. Esto nos va a servir a nosotros y también le va a servir mucho al médico que les hace el seguimiento para detectar en qué momento podría necesitar derivarlo a un centro de salud, ¿no? Sensación de falta de aire, desorientación y confusión, fiebre, más de 38 por más de 5 días, ¿ya? Dolor en el pecho y sensación de coloración, como que una coloración azulada en los labios, en las manos. Esto es cuando el nivel de oxígeno ya ha bajado mucho a nivel venoso, ¿ya? La siguiente, entonces, ya conocemos la clínica, qué sintomatología podemos tener, pero ahora, ¿quiénes pueden hacer una enfermedad más grave y quiénes pueden morir si les da COVID? Eso se llama población vulnerable o población clave o población con riesgo alto, ¿no es cierto? Entonces, las personas de todas las edades pueden estar infectadas, sí, en los niños, como les decía, es mucho menor, ¿no? Pero en los ancianos, adultos mayores y en las personas que padecen de una enfermedad crónica, sobre todo obesos, diabéticos, que no toman su tratamiento y no están compensados, hipertensos, es decir, que sufren de presión alta, que no toman bien su medicina, que no van al cardiólogo, que no se controlan la presión, ellos
Más que nada ellos y los que tienen enfermedades pulmonares o inmunológicas crónicas pueden morir por COVID. ¿Ok? Entonces, siguiente. Entonces, entendiendo esto, es que la Dirección General de Epidemiología ha lanzado ya actualmente este cuadrito actualizado que nos dice, fíjense, de acuerdo, las defunciones en Perú al momento, los confirmados de acuerdo al grupo poblacional y la letalidad que hay en cada uno de ellos. Fíjense, está clarísimo. La letalidad en adultos mayores es 7.6 veces más que la de un adulto, ¿ya? Hay 18.600 fallecidos adultos mayores en nuestro país, ¿ya? La gran mayoría de las defunciones pertenece a este grupo poblacional. Sí, hay niños fallecidos, sí, pero son muy poquitos. De 15.000 confirmados, solo 75. Pero fíjense abajo, esto cambia abismalmente. Siguiente. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a verificar luego cómo los médicos hacemos el diagnóstico, ¿no? Les explicaba que existen pruebas moleculares, que es justo como la primera foto que introducen un hisopo en la nariz y en la garganta, sacan la secreción, lo introducen en un tubito, luego lo llevan a un laboratorio de biología molecular, ahí extraen el contenido genético, lo pasan a una computadora y ven si se detecta virus o no se detecta virus de SARS-CoV-2. Esa es una prueba molecular, es una prueba invasiva, es una prueba más cara, pero es la prueba ideal para diagnosticar a una persona en su primera etapa de infección. Y luego tenemos las pruebas de sangre, que se pueden dividir en varios grupos, ¿ya? ¿Por qué se llaman serológicas? Serológica viene de suero. La sangre se puede separar en células y en suero, que es como un contenido blanquito que le llamamos plasma también en los médicos. Bueno, este contenido blanquito tiene proteínas, pero también tiene muchos anticuerpos. Serológica significa una prueba que tiene la capacidad de detectar a través del suero los anticuerpos. Habrán escuchado ustedes que hay anticuerpos tipo M, tipo G, tipo A. Bueno, los que más se utilizan para diagnosticar COVID son los anticuerpos M y los anticuerpos tipo G. ¿A través de qué? A través de pruebas que pueden ser de diferentes métodos. La más fácil, la más simple, la más barata es la prueba rápida, pero que es una prueba que puede tener cierto margen de error, que puede dar falsos negativos, más que todo al principio de la enfermedad, pero también puede dar un poco de falsos positivos dependiendo de la calidad de la prueba. Entonces, ya hay otras pruebas serológicas que son un poco más eficientes que la prueba rápida, como la ELISA, como la quimioluminiscencia, que la tenemos a disponibilidad en laboratorios privados. El MINSA todavía hace solamente prueba molecular y solamente prueba rápida, ¿ok? Muy bien, siguiente. Entonces, este cuadrito es bien importante. En este cuadrito vamos a ver varias curvas. La curva azul representa a los virus. Arriba dice ARN SARS-CoV-2. Entonces, esa prueba me la dice la prueba molecular. ¿Se acuerdan? Que me dice si se detecta o no se detecta virus. Y la roja y la verde son curvas que van a detectar anticuerpos. Tipo M es el primero que se produce en infección aguda, en infección activa, pero tiene un tiempo y se desaparece. Luego viene el rojo, que es el IgG, que se demora en aparecer, pasados los 14 días de una infección, pero permanece en el tiempo, algunos meses, y es el que nos da la inmunidad. Entonces, cuando viene un paciente y me cuenta sus síntomas, yo trato de imaginarme esta gráfica en mi cabeza, individualizada para cada paciente. ¿Por qué? Porque esta gráfica que les presento aquí es una gráfica académica. No se va a verificar, no se va a repetir al 100% en todos los organismos, porque nosotros no somos robots, no somos un libro, sino somos seres humanos que cada uno
forma sus anticuerpos en diferentes momentos y en diferentes formas, ¿no? Entonces, lo importante de esto que es entender que en la primera etapa no hay anticuerpos, porque nuestro organismo todavía no lo ha formado. Para que exista la formación tiene que pasar por lo menos 7 días que se empieza a producir el IgM y por lo menos 14 días, un poquito más, que se empieza a producir el IgG. Entonces, lo importante de esto también que es que antes de los síntomas, imagínense, en ese paciente han empezado los síntomas en el día 7, pero a partir del día 5 o antes, ese paciente no tenía síntomas. Es un periodo de ventana, ¿por qué? Porque va a ser negativo a las pruebas de anticuerpos, a la prueba rápida, a la prueba serológica, pero mi prueba molecular ya me puede salir positiva. Si tengo un contacto cercano, es decir, al día 0, yo tengo un contacto con un paciente que luego me entero que está positivo, yo digo, uy, no tengo ningún síntoma, pero me habré contagiado, estaré replicando el virus, llamo al doctor y el doctor me dice, ok, podemos hacer una prueba de acá a 3 días, a 5 días, con una prueba molecular, y antes que tú empieces tus síntomas, te aislamos, te detectamos y podríamos tener un resultado positivo, aislar a este paciente precozmente, disminuir el contagio, mejorar el control epidémico y sobre todo iniciarle a este paciente monitoreo estricto antes inclusive de que sus pruebas serológicas salgan positivas, ¿no? Y poder ayudarlo mucho más, ¿no? Entonces, esta gráfica me explica esto. La siguiente es muy parecida, pero tiene otra forma para que ustedes puedan entender un poquito más cómo lo que les estoy explicando, ¿no? La siguiente gráfica, ¿sí? Nos separa día de infección arriba, es decir, esos días son desde el que el virus entró a mi cuerpo en adelante. Y los otros días van a ser los días de enfermedad que van a aparecer abajo. ¿Por qué? Acá es para nuevamente explicarles el tiempo de incubación. El tiempo de incubación es el tiempo, la diferencia desde que el virus entra hasta que empiezo a presentar los síntomas, ¿ya? Entonces, ahí el promedio es 5 días en la mayoría de pacientes. Pero el 97% de la gente hace su tiempo de incubación de esta infección aproximadamente a 12 días, 14 días máximo, ¿ya? Ven ustedes que los círculos rosados, rojo guinda y rojito son los días más activos de infección, ¿ya? Entonces, si se fijan para abajo, coincide que esos días la PCR, la prueba molecular, es la que está muy intensamente puesta, ¿no? En cambio, ya cuando el paciente tiene 7 días de enfermedad o más, ya le empieza a salir los anticuerpos abajo, IgM, IgG, ¿no es cierto? Positivos, pero esto, ojo, que puede también entrar la variable de que si el paciente no tiene síntomas, si tiene síntomas leves o si tiene síntomas graves. ¿Por qué? Porque si no tiene síntomas, ese paciente deja de contagiar antes, inclusive antes del día 12, entre el día 10, antes de la semana, ya puede contagiar, ya puede dejar de contagiar, mejor dicho, ¿no? En los últimos artículos dicen que los asintomáticos, inclusive, desde el día 0 de la infección hasta el día 10, 12, ya dejan de contagiar, ¿no? Entonces su periodo de aislamiento debería ser mucho más corto para los asintomáticos. Sin embargo, para los que tienen síntomas leves o mucho más para los que tienen síntomas moderados o graves, voy a demorarme más en sacar de aislamiento a ese paciente porque todavía va a seguir contagiando y eso se manifiesta porque su prueba molecular todavía sigue muy positiva y con virus vivos, ¿ya? Entonces, tenemos etapas, la etapa aguda de la infección, la etapa tardía y la etapa final y de recuperación. Es importante definir el alta. Podemos tener alta clínica, pero podemos tener alta hospitalaria también. El alta clínica es cuando un paciente se va de alta, pero el alta epidemiológica es cuando un paciente ya ha sido dado de alta, significa que ya no contagia
y significa que ya puede reincorporarse al trabajo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Y es que doy lectura a las preguntas o me leen las preguntas y yo las voy respondiendo. Sofía, te voy leyendo las preguntas que hay en el chat. Hay un par de preguntitas. Ok. Bueno, Pedro nos pregunta si hay algún alcance acerca de la frecuencia cardíaca. Creo que se refiere a la frecuencia respiratoria en cuanto al COVID. No sé si hay algún comentario sobre eso. Sí. A ver, mencioné al principio de la presentación que el virus no solo afecta el aparato respiratorio, también podría afectar otros órganos, ¿ya? También puede afectar el aparato digestivo, incluyendo el hígado, también puede afectar el aparato cardiovascular, ¿ya? Haciendo coágulos dentro de las arterias pequeñas y grandes, y también puede afectar el pericardio, que es la capa que envuelve el corazón, ¿ya? Entonces, de repente, tratando de relacionar la frecuencia cardíaca, el COVID también puede dar en algunos pacientes síntomas como del infarto cardíaco, de alguna trombosis, ¿ya? Pulmonar o periférica. Periférica, por ejemplo, ustedes habrán visto cuando le da gangrena en la pierna o se hincha mucho la pierna y cambia de color, como que se muere, ya, y tienen que amputar, también puede dar, ya. Entonces, eso más que nada en casos moderados o graves, ya. Por eso es que indicamos anticoagulación, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca puede aumentar también cuando puede tener alguna enfermedad cardíaca, pero esto es poco común, no es muy común ver COVID, pero puede ser, ¿ya? Ahora, lo que sí es verdad también es que cuando nos falta el aire, para compensar nuestro organismo, aumenta también los latidos del corazón. Igualito, cuando hacemos deporte, empezamos a querer recuperar, nuestros músculos necesitan mayor oxigenación, empezamos a respirar más rápido y nuestro corazón bombea más rápido porque necesitamos más oxígeno. Igual es cuando hay una afección pulmonar. Quizás por ahí va la respuesta, ¿ya? ¿Otra pregunta? Sí, te leo otra pregunta de parte de Víctor. Nos pregunta si los anticuerpos M y G solo se forman cuando hay infección por coronavirus o también cuando hay otra infección fuerte en el cuerpo. Claro, mira, todas las infecciones. Yo que veo enfermedades infecciosas, por ejemplo, para yo virus como Epstein-Barr, citomegalovirus, virus en general, comunes y corrientes, utilizo pruebas de anticuerpos, por supuesto. Estos anticuerpos en medicina se llaman inmunoglobulinas y producimos inmunoglobulinas absolutamente para todas las infecciones, ¿ya? Entonces yo como médica quiero buscar tal infección, busco anticuerpos en tu cuerpo que hayan podido formarse si es que se te ha metido este virus. Si es que se te ha metido el otro virus, yo busco los anticuerpos y pido un examen específicamente para otro virus. ¿Me dejo entender? Entonces, es una herramienta diagnóstica que nosotros los médicos utilizamos para diagnosticar diferentes tipos de infecciones. Ahora la estamos utilizando para específicamente este virus, ¿ya? Ustedes habrán escuchado el ELISA. Bueno, un montón de gente me dice, pero ELISA, doctor, ¿ELISA no es para VIH? Sí, claro, por supuesto, es una prueba súper valiosa para diagnosticar infección por VIH. Pero en este momento estoy utilizando ese método de laboratorio para diagnosticar este virus. Ajá, la siguiente. La siguiente, por favor. Berta nos pregunta si es que hay una diferencia entre tensiómetro y oxímetro y si es que uno puede reemplazar a otro. Son aparatos distintos. El tensiómetro es para medir la presión arterial y el saturómetro o pulsioxímetro es un aparato totalmente diferente para medir la frecuencia cardíaca y el nivel de oxigenación. Son dos aparatos distintos. La siguiente. Bien, Karina nos pregunta cuáles son las secuelas después del COVID. Las secuelas después del COVID depende de la gravedad de la enfermedad. Hay pacientes que
han desarrollado neumonía y sí efectivamente pueden quedar con unas cicatrices pulmonares que disminuya un poco su capacidad respiratoria, ¿no? Pero que con rehabilitación y con terapia pueden recuperarla, ¿no? Los pulmones, felizmente, al igual que el hígado, tienen bastante reserva de capacidad para poder recuperarlo, ¿no? Dependiendo, entonces la secuela va a depender de la gravedad que haya tenido y el órgano que haya sido afectado, ¿no? Entonces la secuela tiene que ser individualizada de acuerdo a la enfermedad que haya tenido cada paciente. La siguiente. La siguiente pregunta va relacionada a la retención del CO2 al utilizar la mascarilla. Capinto nos pregunta sobre qué tan cierto es que exista una re-respiración de un CO2 o de alguna contaminación por estar utilizando esta mascarilla. Sí, eso es algo que es variable entre paciente y paciente, ¿no? Al igual que el dolor, al igual que la fiebre, ¿no? Hay parámetros y hay, por decir, límites en cada organismo, ¿no? Hay pacientes que tienen por ejemplo, en el parto. Habrán visto las mujeres en el parto, hay algunas mujeres que están ya en 8 de dilatación y no les duele tanto. En cambio, hay otras que están en 3 de dilatación. Estos parámetros individuales en cada persona, igualito es para el nivel de intoxicación por CO2. Hay personas que pueden estar con la mascarilla todo el día y no tienen ninguna sintomatología, ¿ya? Pero hay personas que sí la tienen 3-4 horas y empiezan con mareos, con dolor de cabeza, con sensación de debilidad, con sensación de calambres, ¿ya? Entonces, si es que esa es su manifestación, esa sintomatología, yo les doy parámetros para que, por ejemplo, cada hora, cada 2 horas, vayan a un ambiente alejado, al aire libre, puedan retirarse y acomodarse la mascarilla, ¿no? Y poder oxigenarse por lo menos 5 minutos y luego volver, ¿no? En los trabajos algunas veces he tenido que dar esa recomendación, pero esto es muy variable dependiendo de las personas. No significa que a todas las personas yo le voy a dar esa indicación. Depende de los niveles de percepción que tengan de dar síntomas o no. ¿Ya? No es que haga daño, no hace daño, sino es la sensibilidad que pueden tener aumentadas algunas personas, ¿no? Lo que sí es verdad es para el deporte. Al momento de hacer deporte no se recomienda la mascarilla porque ahí sí, cuando hacemos deporte, actividad física que incluya cardio, debemos oxigenar más nuestra musculatura. Entonces, al no tener una oxigenación adecuada, esto sí nos puede perjudicar en el rendimiento físico deportivo. Entonces, es mejor practicar el deporte en casa o en un ambiente muy alejado, que no hayan personas en 100 metros a la redonda, ¿no? No juntarnos a las personas, no hacer recorridos, sino estar estáticos y ahí practicar el deporte, ¿no? Muy bien. Una pregunta más. ¿Hay alguna recomendación preventiva para poder, según lo que dice aquí, automedicarse o tomar algún suplemento vitamínico? Sí, definitivamente para todas las infecciones, más que nada para las infecciones virales, el sistema inmunológico tiene que estar indemne. Indemne significa que esté, digamos, en número y en función de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tenemos una alimentación balanceada, si comemos mucha chatarra, si tenemos sobrepeso o obesidad, si tenemos una vida sedentaria, de estrés, no dormimos bien, definitivamente esto afecta a nuestro sistema inmunológico y nos lo debilita, ¿no? Entonces, la recomendación, por supuesto, que es una alimentación sana, encontrar en las frutas, en las verduras, vitamina C, zinc, vitamina D, magnesio, fierro, ácido fólico, ¿no? Y que nos pueda tener el sistema inmunológico, digamos que intacto, ¿no? Al igual que disminuir
disminuir otros factores de riesgo como el tabaquismo, como los hábitos nocivos, la mala alimentación, ¿no? Todo este grupo de hábitos nocivos los tenemos que eliminar definitivamente en esta pandemia, ¿no? Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta más? ¿Cuáles son los niveles de saturación de oxígeno que deberíamos encontrar como normales, dependiendo en dónde se encuentran las personas, en la costa, en la sierra, en la selva? Muy buena pregunta. En la costa normalmente llegan a saturar más de un 96% dependiendo de la edad y dependiendo de si ha habido una enfermedad pulmonar crónica previa o si son fumadores, ¿no? Entonces lo ideal es que cuando estamos sanos, saber cuánto es nuestra saturación normal. He tenido pacientes que, por ejemplo, le digo, cómprese su saturómetro, ¿no? Y se le pone el saturómetro y yo saturo 97, a veces 96, y le digo, ok, está bien, es tu saturación normal, ¿no? En cambio, hay otras personas que me dicen, doctora, yo normal saturo 99, 98, siempre, 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 ¿no? Entonces, más o menos lo ideal es tener un parámetro previo, ¿no? Por eso, si es que pueden acceder a tener un saturómetro en casa, sería lo ideal. Entonces, menos de 95 en la costa, 94, 95, ya es un signo de alarma que tenemos que observar si algo está pasando, ¿no? En la sierra, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la saturación ya puede ser diferenciada. Una saturación de un paciente sano puede ser de 90, 91, inclusive menos, ¿no? Entre 86 y 90, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo pacientes que están trabajando en la mina, por ejemplo, en Puno, muy alto. Ellos pueden tener están sanos, pero por la altura tienen un nivel de saturación de 88, por ejemplo, ¿no? Y que yo ya veo que está menos de 85, 84, ya, pues, pero eso no es lo usual, ¿ya? Enfoquémonos a lo general. Lo general es que si no hay un nivel de altura muy alto, o sea, más de 2.000, 2.500, 3.000, debería saturar más de 94, 95. En la selva, igual que la costa. A menos que selva sea selva central, ¿no? Selva alta, ¿no? Pero igual, no es una altura muy diferenciada, como les digo, de 3.000 metros o 2.000 del mar, ¿no? Ahí es que sí puede bajar la saturación en el paciente sano, ¿ya? Pero quedémonos con el concepto de que tendría que estar más de 95. Ok, la siguiente. Ya. Entonces, continuamos ya con la presentación. ¿Sí? Sí, correcto. Ok, entonces continuando con la presentación, ahora queremos hacerles acordar sobre las medidas de prevención. Tenemos que empezar por lo básico. Ahí veo personas que no se le lavan bien las manos. No es cuestión de remojar y frotarse las manitos, no. Con agua, con jabón, más de 30 segundos, haciendo todo lo que hacemos aquí, los médicos, por ejemplo, los cirujanos nos enseñan a lavarnos las manos así. Bueno, ahora hay que jugar a ser todos cirujanos y vamos a aprender cómo es. Las palmas, entre los dedos, el dorso, el pulgar, ¿no es cierto? Las uñas, demorarnos. Y luego enjuagarnos, agarrar la toallita, el papel toalla y con eso cerrar el caño y con eso abrir la puerta también y luego lo descartamos y nos quedamos con las manos limpias. La siguiente. Otras medidas es la higiene respiratoria, lo que les comentaba, de tratar de estornudar mirando para otro lado o con el antebrazo, ¿no? Luego también el distanciamiento social, obviamente, el distanciamiento social, lo que yo recomiendo es más de 2 metros inclusive, no tocarse la cara, evitar tocarse la cara. Si ya sabemos que nos queremos acomodar la mascarilla, acomodar los lentes, o agarrar los ojos, porque no sé, una tierrita se me metió en el ojo, voy al baño, me lavo las manos bien, y ahí me arreglo, ¿ya? Pero no podemos estar tocándonos la cara, ¿ya? Y lo más importante también, definitivamente, es una asesoría adecuada, una fuente confiable, porque ahora hay de todo en el internet acerca
de COVID y no podemos confiarnos en cualquier información, y quedarnos en casa y comunicar a nuestro médico de cabecera y también a nuestra empresa si tenemos algún síntoma mínimo. En este momento es mejor pecar de exagerados, de comunicar, siento esto, por si acaso siento esto, ¿qué hago? ¿No? A nosotros automedicarnos o subestimar cualquier tipo de síntoma. Siempre es mejor comunicar, preguntar a una persona que tiene más experiencia, ideal que sea un profesional de la salud. Siguiente. Entonces, ya hemos tocado varios puntos de la agenda, ¿no es cierto? Y ahora queremos explicarles diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy sano, pero me he dado cuenta que me he relacionado cercanamente, ya les expliqué que es contacto cercano, con una persona que tiene síntomas, tengo que preguntar qué hago. Porque hay veces que si el contacto ha sido muy cercano, podría ser que necesite un aislamiento preventivo hasta que me hagan el descarte. Si ya tengo síntomas y me he contactado con un paciente confirmado, definitivamente tengo que avisar a la línea 113 del MINSA, o a tu EPS, o a eSalud, o a tu médico ocupacional, o a tu médico de familia, pero hay que avisar y hay que tomar acción ya, ¿no? Y si no me he contactado con nadie, doctora, pero tengo síntomas, ¿me podría haber contagiado en cualquier otro lado? Sí, por supuesto. Ahora ya estamos en transmisión comunitaria, el virus está en la esquina, en la otra esquina, el vecino lo puede tener, el de arriba del edificio lo puede tener. Tengan cuidado en las áreas comunes de su edificio, tengan cuidado cuando les traen un delivery, tengan cuidado de invitar a gente, por favor, todavía no hagan reuniones, todavía no acepten visitas, todavía no visiten, tengan mucho cuidado. Siempre entonces comunicar a un profesional de la salud para que nos ayude a tomar decisiones. Siguiente. Entonces, en el trabajo, ¿qué hacer? Justamente esto, ¿no? Ideal. Que alguien nos explique, que alguien nos diga qué hacer, las capacitaciones. Si el trabajo ya nos ha puesto una normativa, una reorganización, ¿no? Un protocolo anti-COVID, por así decirlo, tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Y si no entendemos, preguntar, ¿no? Y comunicar sobre todo a seguridad de salud en el trabajo o al área de salud de tu empresa para que se puedan tomar las medidas, ¿no? En el hogar, siempre cumplir todavía el protocolo de llegada, ¿no? Lavarnos las manos apenas llegamos de la calle, desinfectar el celular, desinfectar las llaves, lavar la mascarilla de tela y ponerla a secar para llevarla limpia el día siguiente, ¿no? Desinfectar nuestra careta facial, ¿no? Y cuando nos llegan compras también desinfectarlas. ¿Qué es lo que debemos tener en la casa? Tendríamos que tener lejía, hipoclorito sódico es un excelente desinfectante. 3 medidas en un litro de agua es un desinfectante genial. Cada 3 días lo cambiamos para que no se vaya a evaporar el cloro, y el alcohol también, el alcohol gel, el alcohol puro, podremos diluirlo también un poco, ¿no? Al 60, al 70%, si es al 96, lo diluimos un poco, puede ser 1/4 de agua, 3/4 de alcohol, y nos queda un buen desinfectante también, ¿no? Agua oxigenada también es un buen desinfectante. Ahora, otros, bicarbonato, vinagre, bueno, son recetas caseras, y lamentablemente no tengo la evidencia científica para decirles si efectivamente inactivan el COVID en segundos, ¿no? Entonces yo prefiero ir por lo seguro. La lejía es barata, entonces con 3 tapitas de lejía en 1 litro de agua tienen un excelente desinfectante para puertas, para el carro, para sus compras, ¿ya? Inclusive los alimentos, ¿ya? Los pueden pasar también por la lejía diluida, ¿no? Los pasan y luego los enjuagan con agua y ya tienen su alimento desinfectado. Muy bien, otro, por favor, otra gráfica, el tratamiento, ¿no? Entonces,
todo el mundo habla de medicamentos, habla de ivermectina, habla de citromicina, hablan de muchos medicamentos, ¿no? Es verdad, el Ministerio de Salud le sacó una normativa que autoriza a los médicos a que ambulatoriamente recetemos algunos medicamentos, sí. Pero sepan que estos medicamentos tienen su momento para tomarlos. No los podemos tomar anticipadamente porque no funciona. No lo podemos tomar tampoco muy tarde porque tampoco funciona. No lo podemos tomar cuando no tenemos síntomas, porque no necesitamos el tratamiento, porque quiere decir que nuestro sistema inmunológico está combatiendo solo el virus. Entonces, ¿para qué vamos a tomar más medicamentos? ¿Ya? Entonces, igualito con los corticoides. A veces desde un principio dan dexametasona o prednisona y no. ¿Por qué? Porque los corticoides tienden a enlentecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, la principal arma de guerra cuando nos da una infección es nuestro propio sistema inmunológico, no es ningún medicamento. Entonces, si damos algo para debilitar nuestro sistema inmunológico, nos estamos poniendo la soga al cuello nosotros mismos, ¿ya? Entonces, hay mucha controversia a raíz de estos tratamientos. En otros países utilizan medicamentos que en el Perú no utilizamos. En Estados Unidos se utiliza uno que se llama Remdesivir, ¿ya? Que tiene función antiviral y tiene cierta efectividad. Otros medicamentos mucho más sofisticados para pacientes hospitalizados y graves que están en pruebas todavía porque al momento no hay ningún medicamento que todo el mundo diga sí, este te va a curar del COVID. No, todavía no lo hay. ¿Ya? Hay tratamientos específicos que estamos viendo que podrían tener buena evolución, pero todavía no hay ningún ensayo clínico gigante que lo compruebe a nivel nacional o a nivel mundial. Lo que sí está comprobado son estas indicaciones. El paciente tiene que hacer reposo, tiene que descansar, el paciente tiene que hidratarse bien, tomar más de 2 litros de agua al día. El paciente tiene que tratar de estar boca abajo porque así ventila mucho mejor las áreas afectadas por el coronavirus, que son abajo de los pulmones y atrás de los pulmones. Entonces, boca abajo ventilan mejor. Y lo que sí también está comprobado es el seguimiento y la hospitalización precoz cuando un paciente ya tiene signos que va a empeorar. Dar anticoagulación precoz, anticoagulantes, dar oxígeno cuando realmente amerita, ¿ya? Y el rol de la tomografía es súper importante, ¿no? Para ya definir si ese paciente tiene lesiones pulmonares y poder delegar un tratamiento hospitalario si es que lo requiriera. Muy bien. Hasta ahí terminamos, me parece, y si es que tienen más preguntas, por favor. Pregunta, en cuanto a la gestación y al embarazo, ¿cuáles serían los impactos del COVID en gestación y en un recién nacido o durante el embarazo? Ya. En la norma nacional, las gestantes no están dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, a nivel mundial hay consensos que dicen que idealmente las gestantes deberían facilitarles trabajo remoto o deberían tratar de tener un puesto de trabajo sin que tenga tanta exposición a COVID. ¿Por qué? Porque sí se ha visto partos prematuros, ¿ya? Y no se ha visto en realidad que hagan enfermedad complicada o que fallezca, pero sí el producto, o sea, el bebé podría adelantarse en el parto, ¿ya? O tener algún problema en el crecimiento, ¿no? Entonces, lo mejor es tratar de proteger a las embarazadas a que no tengan exposición al COVID hasta que nazca el bebé. Una vez que nace el bebé, no se ha determinado infección a través del embarazo, o sea, que la mamá pueda contagiar al bebé, no. Que la mamá pueda contagiar al bebé por la leche materna, no. No se suspende la lactancia materna, inclusive cuando una mamá está infectada. Lo que se nos recomienda es que solamente le dé de lactar con su mascarilla, lavándose bien las manos al momento de lactar, y que de ahí lo cuide otra persona y que solamente ella lo tenga cuando le va a dar pecho, ¿no? Pero en líneas generales, no es que
mamás embarazadas falleciendo más o complicándose más. Es por eso que lo que se ha indicado de facilitarles algunas cosas es por lo que les he explicado. ¿Otra pregunta? ¿Qué síntomas debiera hacerme una prueba? ¿Qué síntomas son los críticos? En realidad, toda persona que ya entra en la definición de sospechosa ya debería tenerse una prueba, ¿no? Sospechoso, mencioné que eran 2 o más síntomas. Entonces, si yo ya tengo fiebre, si tengo dolor de garganta, si tengo dolor de cabeza, tengo pérdida del olfato, si tengo diarrea y fiebre, ¿no? Si ya entré en sospechoso, tengo que llamar al médico. Si el médico me dice, a ver, me parece que es esto, vamos a darte este tratamiento, si no funciona, y al médico muy probablemente le diga, mira, podría ser que tengas COVID, así que hay que hacerte esta prueba, ¿no? Si están en la primera etapa, lo ideal sería una prueba molecular, ¿no? Y los primeros días de síntomas, ¿no? 5 días, ¿no? Pero si ya hay un paciente que me dice, doctora, hace 10 días que primero tuve fiebre, luego perdí el olfato, ¿no? Lo más probable es que sea COVID y le puedo mandar a hacer una prueba serológica porque ya pasaron más de 10 días de su infección, ¿no? A la actualidad lo ideal es tratar de descartar a todos, ¿no? Y tratar de diagnosticar de manera precoz, ¿ya? Eso es lo ideal. Entonces, no es que hay un síntoma crítico, no. Lo ideal es que aún tenga síntomas leves, me haga el descarte, porque así yo voy a saber que tengo que hacer un aislamiento estricto y poder evitar contagiar a más personas. Me preguntan sobre transporte público. Definitivamente el transporte público implica un riesgo, sí, porque miren, el Ministerio de Transporte ya ha dado lineamientos, ha dicho que todas las ventanas del bus tienen que ir abiertas, que se debería, que ninguno puede ir de pie, ¿no? Que todos deberían estar con mascarilla, careta facial y con desinfección de manos con alcohol. Pero en nuestro país la verdad que las reglas no se están cumpliendo, las reglas de los juegos no se están cumpliendo. La verdad que nuestro servicio de transporte es bien desordenado, sobre todo en Lima, ¿no? Entonces, si es que se puede evitar tomar transporte público, hay que tratar de hacerlo. Y si no, tratar de utilizar el transporte público en momentos que no son picos para que no haya gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, estaba leyendo una pregunta sobre si primero podía formarse la inmunoglobulina G antes que la M. No, no es así. Para todas las infecciones, la primera en reaccionar es la de tipo M y al final la que da inmunidad permanente o persistente es la tipo G de gato, ¿no? No al revés. Ajá. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la alcanzan mientras yo también voy leyendo, ¿no? Hay muchas que ya he respondido durante la exposición, ¿no? Las mujeres embarazadas. Quería saber si puedo contratar a una persona que trabaja en casa con los niños, ¿qué pruebas me recomiendas hacerle para que no nos contagiemos? Lo ideal es hacer una prueba molecular, ¿no? Al inicio para descartar que esta persona contagie, que tenga la capacidad de contagiar. ¿Cómo nosotros indicamos el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, hay protocolos para trabajadores antes de ir a la mina, ¿no? Que es de los mejores protocolos que he visto, que antes de subir a la mina, antes de entrar a la planta, los colocan en un hotel por 3 a 5 días y entre el día 3 a 5 les toman una prueba molecular para determinar si había un contacto reciente, ¿no? Y si sale negativo, entran a la mina, ¿no?
Entonces, esto podría ser un protocolo para las empleadas del hogar también, ¿no? Hacerles un pequeño aislamiento y luego ya hacerle la prueba molecular. Sería lo más seguro. Sin embargo, entiendo también que la logística y operativamente es difícil, ¿no? Entonces, las recomendaciones yo también las trato de adaptar lo mejor que puedo a la realidad de cada hogar y a la economía también de las personas, ¿no? Ok, otras preguntas. Si tengo tos o dolor de garganta por más de una semana, pero no otros síntomas, ¿es COVID? Sí, podría ser dolor de garganta y tos, ya entra dentro de una sintomatología leve y pasado la semana de síntomas ya podría hacerse una prueba de sangre o prueba molecular, ambas, ¿no? Cualquiera de las dos. Si la temperatura sube más de 37,5 pero no llega a 38, normalmente fiebre es más de 38, ¿no? A partir de 37,5 ya es como subfebril, otros le llaman calentura. Hay pacientes que con 37,5 se sienten muy mal, con dolor de cabeza, entonces ahí les doy el medicamento. Nuevamente, depende de la sintomatología de cada persona, ¿no? Hay personas que antes de 38 ya se sienten muy, muy mal, entonces les doy el medicamento, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Me comentarán el resto de panelistas, por favor? Si es que continuamos o ya alguien más quiere participar, o me parece que ya hemos contestado todas las preguntas. No le quedó claro lo de la saturación de oxígeno en la sangre. Ya, una persona de 76 años que vive en la altitud, normalmente la saturación podría bordear los 90, ¿no? Menos de 90 o más de 90, ¿no? Podría ser entre 86, 90, 91, dependiendo de la altura donde están, ¿no? Nuevamente, lo ideal es medir la saturación cuando una persona está sana, ¿ya? Para poder darle una comparación a cuando esté enferma, ¿no? Entonces eso es lo ideal. Definitivamente una persona que está más de 3.000 metros sobre el nivel del mar no va a saturar más del 95%, porque es demasiada altura. Muy bien. ¿Qué hacer si la saturación baja? Cuando la saturación baja menos de 94, de inmediato hay que llamar a un médico para que pueda hacerles la valoración y ver si es que esto se acompaña de otra sintomatología. Si es una sensación de falta de aire con disminución de saturación de oxígeno más de 94, si tengo estas dos, no llamo a nadie, de frente acudo a la clínica o al hospital para que me hagan el descarte y me puedan evaluar y dar el tratamiento pertinente. Muy bien. Relaciones sexuales se pueden contagiar las parejas en caso de COVID. No está demostrada la transmisión por secreción ni vaginal ni por secreción de semen, ¿no? O sea, por el mismo contacto sexual no está determinada la transmisión. Sin embargo, tenemos que aceptar que cuando unas personas tienen relaciones sexuales, duermen juntos, están más de una hora juntos, no utilizan mascarilla porque hay besos, hay tratamientos, hay abrazos, entonces eso facilita mucho el contagio, ¿no? Entonces, pero si me preguntas específicamente, así como el VIH, como enfermedades venéreas se transmiten por ahí, el COVID, no. Pero sí, el momento de intimidad favorece definitivamente la relación cercana y que puedan contagiarse de COVID, por supuesto que sí. ¿Alguna otra? Renzo, no sé si continuamos. Ya, perfecto. Entonces, si es que ya no hay ninguna pregunta, pasamos entonces a despedir.
despedirnos, les agradezco mucho. Si es que me pueden poner la última diapositiva para que puedan ver mis datos, y agradecerles también la participación.